Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Damas y caballeros, bienvenidos a Generación de la Cruz. Soy el pastor Gabriel Swagger y bienvenidos al programa de hoy. Si ven que me estoy sonriendo un poco, el coanfitrión y yo estábamos enviando mensajes de texto entre un grupo y hablábamos de las diferencias de tamaños, digámoslo así, todos. Y él dijo, estoy viendo por televisión y veo la pantalla y dice, Gabriel, me veo como un gigante comparado contigo. Le dije, sí, eres un gigante comparado conmigo. Todos son gigantes comparados conmigo, así que... Bueno, yo he salido a predicar un par de veces y un par de personas me dijeron, usted es mucho más alto de lo que pensaba. Y les dije, bueno, ¿cuán bajo pensaban que yo Sí, era? Yo mido casi 2 metros, ahora comparado con Joseph o Jonathan sí, Steele, sí. soy bastante bajo. Ahora comparado a los demás, soy muy alto. Estuve en Oklahoma para mi graduación y estaba alrededor de personas y fue una experiencia grandiosa, de hecho. Un poco gracioso porque era uno de los estudiantes, estaba desfilando, estaba en la graduación y marchaba en la procesión. Y mientras iba en el túnel, en el Navy Center, para recibir el diploma, y había personas diciendo como, oh, wow, es Gabriel Swagger. Y todos estaban asombrados. No solo estudiantes, pero padres de estudiantes y parientes también. Me tomé fotos con muchas personas que no conocía, pero la mayoría decían lo mismo. Te ves más alto en la televisión, no sabía que eras tan bajito. Le decía, un momento, quiero decir Sí, esto. gracias. Mido 5'8". Esa es la altura promedio para un hombre estadounidense. ¿Bien? 5'8", altura promedio para un estadounidense. Así que no quiero que todos me digan que soy bajito, ¿bien? Pero es un placer que estén aquí y que se unan a nosotros desde donde quiera estén sintonizando en el mundo. Como mencioné, un placer que el doctor David Watts esté aquí, nuestro coanfitrión. Y quiero decir eso, nunca había tenido un coanfitrión, pero hemos tenido diferentes individuos que han sido parte de la programación a través de los años. Y lo forcé un poco y lo impulsé para que estuviese en el programa conmigo todas y cada una de las semanas. Y quiero decir esto, el tener un coanfitrión para Generación de la Cruz es una gran ayuda. Y con el doctor David Watts y él presentando su experiencia y conocimiento de la palabra y su pasión por la palabra. Una de las cosas que él sigue diciendo, y, y me encanta, no lo citaré exactamente, pero el hecho que tenemos una gran estima por las escrituras y cualquier maestro de la Biblia necesita un gran estima y una opinión alta de las escrituras. Y tenemos esa opinión bien alta de las escrituras. Y habiendo dicho eso, quiero transicionar a otro aspecto del tener una gran opinión o estima de las escrituras. Y no solo ese programa tiene una gran estima de las escrituras, no solo toda la programación de la cadena Sun Life tiene una gran estima de las escrituras. También el Instituto Bíblico JSBC. Este instituto tiene una gran estima por las escrituras y tanto así que se esparce por todos los programas y todas las clases que ofrecemos. Significa para la educación general y desde luego para la Biblia y los servicios de capilla y todo lo que tenga que ver con ese instituto. Tenemos una gran estima por las escrituras y la incorporamos en toda clase y materia que presentamos. Y es importante el hacer esto. Y quiero decir lo siguiente, en lo que tiene que ver a JSBC, y todavía recibo correos electrónicos de individuos de toda la nación que están preocupados con nuestra dirección, en lo que tiene que ver la acreditación, que el colegio o el instituto sea acreditado y este proceso. Quiero que entiendan lo siguiente, rápidamente, quiero que presten atención. Sí, sí, toda la idea de acreditación nos forzara a comprometer de cualquier manera nuestra creencia.
¿Pensarían ustedes que estuviera envuelto en esto por un segundo? Oro que muchos de ustedes, y han estado sintonizando este programa, y muchos están familiarizados con el ministerio ya por décadas. Saben el tipo de personas que somos y saben que no nos comprometemos cuando se trata de la palabra de Dios. Tenemos un gran estima por la palabra de Dios y quiero que lo piensen por un segundo. Si usted cree que el buscar esta acreditación nos causaría que perdiésemos la creencia y nuestra opinión de las Escrituras y nuestra postura y el mensaje que declaramos, el mensaje que predicamos y proclamamos al mundo. Si usted cree que este proceso nos forzará a comprometernos, ¿creen ustedes que estuviese envuelto como lo hemos estado haciendo por los últimos años? La respuesta es no. No estuviese envuelto. Y quiero decir eso de parte de ese organismo de acreditación. Y lo han dicho, ellos no están aquí para transformarnos. Ellos quieren que seamos quienes somos. Quieren que seamos lo que somos. Y el hecho es que toda esta idea del buscar esta acreditación en realidad es para el beneficio del estudiante. Es para asegurarnos que cuando salgan de aquí, que tengan una educación. Y quiero decir lo siguiente, por mucho tiempo, y el doctor Watts puede dar testimonio de eso, porque el doctor Watts ha estado envuelto en ese tipo de educación por casi 20 años, de alguna manera u otra. Yo no lo he estado. Yo acabo de empezar con todo este proceso y por lo menos en los últimos 5 años. Siempre tuve una opinión negativa de la educación. Mi idea de la educación era, ¿quién la necesita? Solo necesita la unción del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Y era lo que pensaba por mucho tiempo. Y luego cuando me hice a cargo del instituto, me di cuenta que estaba en lo incorrecto. Necesitamos la unción absolutamente y necesitamos la dirección y el mover del Espíritu Santo constantemente en todo lo que hacemos. Pero el tener una educación no es algo malo. En realidad, aumenta su llamado porque ese es el punto. Y siempre me consideré ser un buen comunicador u orador. Pero cuando comencé a tomar clases de comunicaciones, no solo una, pero tomé varias de esas clases. Y el tener que volver a aprender cómo comunicarme apropiadamente y el leer información acerca de comunicaciones me ayudó a ser un mejor orador. Y no solo esto, cuando se trata del tema de hermenéutica o el sistema de teología sistemática, eso me ha ayudado a tener un mejor entendimiento de la teología. Así que todas esas clases no son malas. Queremos proveerles a ustedes, el estudiante, con la mejor educación posible sin comprometer quienes somos. Así que espero que eso les haga sentido, que sí, todo ese aspecto de acreditación nos forzará a comprometernos de alguna manera u otra, como lo he mencionado. No estaría envuelto en esto. No traería a individuos aquí como el doctor David Watts y su esposa Angela y otros para que estuviesen ayudándonos aquí en el instituto y ayudar a expandir el instituto. Y si todo fuese por comprometernos, no lo haría. No estaría envuelto en eso. Y si fuese el caso, el doctor Watts no estaría aquí sentado en este momento. Y quiero decir lo siguiente acerca del doctor Watts y su esposa Angela. Él tiene credenciales con las Asambleas de Dios en el presente. Y sé que algunos de ustedes no están a favor de eso. Ustedes en realidad no deben de molestarse con esa situación, porque creo que desde que él y su esposa han estado en este equipo, y él ha estado predicando en el Centro Familiar de Adoración los domingos a la noche y estando en ese programa, espero y oro que ustedes entiendan que él 100% está de acuerdo con el ministerio de Jimmy Swaggart y la cadena Sun Life. Todo lo que está haciendo este ministerio. Y no estoy tratando de exaltarle, pero el hecho No, es mira, que bueno,
usted no estaría aquí Eso es si no fuese por el hecho que usted correcto. es leal y está Sí, de acuerdo con ese ministerio. absolutamente. El privilegio más grande de mi ministerio, de la vida, es estar involucrado con este ministerio, en este Absolutamente. programa, estar en el programa de tu abuelo y ocasionalmente en el programa de tu abuela también. Eso ha sido una gran emoción. Mira, nosotros entendemos la preocupación de algunas personas cuando se trata del término de acreditación. Sí, Es algo que es una asusta. diferencia en cuanto a lo que estábamos haciendo aquí, pero no hay manera. Espero que ustedes le den. Mira, demasiada gente está propensa a pensar negativamente o lo peor de algo. Espero que entiendan que nuestro canciller, el fundador, el hermano Swagger, si íbamos a cambiar nuestra dirección doctrinalmente, teológicamente, él no estaría de acuerdo con eso. Él Cerraríamos el hubiera cerrado las instituto. puertas, él no hubiera puesto su nombre en el Exactamente. instituto. Miren, nuestro fundamento va a ser y es, o es algo que está entre los institutos teológicos más conservadores que van a encontrar Pentecostal. pentecostales en este país Sí. o en otro país. Una persona me criticó recientemente, después de haber estado en la programación de los miércoles, me dijo, bueno, entonces usted cree en las dispensaciones y yo le dije, sí, claro que sí. Sí, Y él me absolutamente. dijo, bueno, los dispensacionalistas, ellos tienen una teología de periódico. Ustedes dejan que los periódicos les den a ustedes su teología. Y yo le Eso dije, no es no, cierto. el dispensacionalismo es Es bíblico. Lo que bíblico. vemos en la escritura, en el periódico se ve, Así se es. manifiesta, no es al revés. El periódico está afirmando lo que nosotros creemos cuando se trata de un arrebatamiento antes de Cierto. la tribulación, cuando se trata del reino venidero, estas cosas que están por venir, estamos viendo manifestarse en Cierto. el mundo, estamos viendo el fundamento de lo que el anticristo va a hacer y su ejército, lo que van a hacer, estamos viendo todo eso, así que la teología del periódico, esa crítica que se me dio, no tiene sentido, el periódico no es la que me da la teología, el periódico solamente afirma lo que la Biblia dice, así que el ser pentecostales, no, bueno, hay Sí. una diferencia. Hay una diferencia, sí. Ser pretribulación, creer en el reino milenial de Cristo y bueno, este tipo de cosas se han convertido en algo raro aún hasta en el mundo pentecostal. La mayoría de Cierto. pentecostales creen en la teología del pacto y la teología del pacto no es algo malo necesariamente en lo que afirma, pero nosotros somos distintos y quiero dejar esto en claro en caso de que haya alguna persona que esté confundida. Somos distintos porque creemos que la iglesia no tomó el lugar de Israel. Correcto. No creemos en el Así es. supercesacionismo, que la iglesia se convirtió en Israel. Israel es Israel y Así la es. iglesia es la iglesia. Y la redención de Israel y la redención de la humanidad en general es lo que se manifiesta en la Cierto. tribulación y en el reino Y milenial. si usted ha Y notado, y eso es un poco aparte del tema, pero nuestros estudiantes sí, aprenderán de eso en el instituto. Y el hecho es que cuando analizamos los últimos días, y lo hemos estudiado bastante los miércoles de la noche en el estudio bíblico, es sí, específico para Israel, correcto, que la iglesia no se menciona, ni la nación de Estados exacto. Unidos, que es un hecho específico en lo que tiene que ver a la redención de Israel e Israel regresando al Señor. Como usted mencionó, todas estas cosas se van a presentar desde la primera clase hasta la última clase del instituto, que cada estudiante que se marche del instituto no solo tendrá y eventualmente un título acreditado, pero entenderán esas cosas. Estamos presentando materia que usted tomará semestres presentándolas. Tendrá semestres donde podrán analizar todas esas cosas. Y estamos haciendo eso y vamos a seguir hacia adelante, lo que tiene que ver a la acreditación y específicamente, Dr. Watts, rápidamente por los que nos sintonizan. Hablemos de la diferencia entre, y no creo que hemos hablado de esto como debiéramos, pero la diferencia entre un instituto y una universidad acreditada. Y hay una diferencia entre
un instituto bíblico acreditado y una universidad acreditada de 4 años. No vamos a ofrecer doctorados. Y para ser Así honesto, es. no estoy seguro que esa es la dirección que quiero seguir. Si es lo que el Señor quiere, entonces seguiremos eso. Pero no Sí, estoy en ese punto. Estoy enfocado en establecer la universidad bíblica. Y ahora, sí. hay una diferencia entre un instituto y una universidad bíblica. La diferencia primordialmente, y Dr. Watts, quiero que usted lo explique porque ha estado envuelto en ambos. Un instituto bíblico primordialmente, y no lo digo como algo negativo, no es un comentario negativo, pero es la manera como lo veo. Es una escuela bíblica de nivel avanzado. Y no es algo negativo. No, no estoy atacándolo en ninguna manera. Pero en realidad eso es un instituto. Y es lo que hemos sido por cierto tiempo. Mi meta es que este instituto esté acreditado para que cuando las personas consideren JSBC, vean y digan que esta universidad es legítima, saben lo que predican, sabemos de su postura, sabemos qué es lo que creen y sabemos a quienes envían, el tipo de estudiantes que están enviando, estudiantes de calidad que tienen las escrituras en alta estima y entienden la cruz en lo que tiene que ver a la vida y a la piedad, que entienden la obra y el área del Espíritu Santo y entienden que todos estamos aprendiendo continuamente, que no hemos llegado a la meta, Amén. pero que todos estamos aprendiendo continuamente lo que tiene que ver a la palabra de Los Dios. instructores tienen las cualificaciones académicas para enseñar a nivel superior. ¿Cierto? Nuestros instructores tienen por lo menos una educación a Sí, nivel de maestría, un título de maestría. Ahora, todos los instructores de Biblia y teología, excepto su servidor, su así licenciatura es. fue de JSBC, ¿verdad? Así que ellos tienen el fundamento de la teología de este ministerio y sus maestrías son de instituciones Sí, superiores, seminarios acreditados. Así que, mira, uno puede ver la programación de los domingos y no hay manera de cómo uno pueda convencerme de que nuestros maestros han perdido la unción o la pasión o el de fuego. hecho, creo que ha sido Ha aumentado. sido fortalecido por sus estudios y por el hecho de que sí, ellos se encontraron con cosas en sus programas de Correcto. maestría con las que no estaban de acuerdo. Yo he encontrado cosas en ambas maestrías y mi Sí, doctorado con lo así que no es. estaba de acuerdo, pero aprender a interactuar con información y formar un pensamiento crítico es de lo que se trata la Pero no solo eso, universidad. el que usted tenga eso en su arsenal como ministro del Sí, Evangelio y el decir absolutamente. eso es lo que se promueve Sí, y por eso no es amén, correcto sí. bíblicamente. Y usted necesita eso. Y creo, y no quería No, interrumpirle, mira, es exactamente lo que quiero decir. Un ¿cierto? intelecto agudo y la unción del Espíritu Santo, estas dos cosas no tienen que estar en contra de Correcto. sí. Esto debe ser, esto debe, bueno, deben Deben de coincidir. coincidir que tenemos un conocimiento ungido por el Espíritu Santo y usted dice, bueno, el hermano Swagger no fue a la universidad. Bueno, el hermano Swagger tiene Sí, miles de horas de estudio correcto. personal. Él Él es es la la excepción a la excepción de la regla. regla, sí. Bien, Él es una persona única en una generación, es un individuo muy singular que Dios ha utilizado a nivel global, pero su estudio personal de la sí. palabra contiene miles de horas Quiero, a través de todo el libro de quiero la explicar Biblia. eso porque sé que muchas personas dirán, bueno, y solo uso eso como un ejemplo, porque usted lo mencionó. Dirán que tu abuelo nunca se graduó y ni pasó el 8º grado. Y es cierto, muy cierto. Así que muchas personas piensan que él no tuvo que atravesar por todas esas clases y materias, pero les quiero explicar lo siguiente. Para poder ser un teólogo conocido por el mundo, y lo es, no me importa lo que digan, quizás no tenga los diplomas, pero él es un erudito, un teólogo. No solo se levantó una mañana y el Espíritu Santo dijo, bueno, ahora eres erudito, no, estamos hablando de que leía libros de ministros bautistas, pentecostales, individuos con los que no compartía opinión, y ha referenciado a Kenneth Wuest, que es calvinista. Habla de él y le ha dado mucho crédito por su explicación acerca de la cruz
y aún así él dice que es calvinista y hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero le debo mucho porque fue a través del estudio de Kenneth Wuest, leyendo sus libros y estudiando y analizando todo eso, y el Espíritu Santo le reveló el significado del nuevo pacto. Y unos dicen, él no ha tomado clases de negocios. Ese ministerio no estuviese aquí si él no tuviese entendimiento de negocios. Él tuvo que leer libros de Así negocios. es. Y diré que lo he visto leer libros de negocios. Porque tenemos que manejar esto. Eso es un negocio. Es un ministerio, pero también es un negocio. Así que hay aspectos de diferentes de la educación que él tuvo que aprender propiamente, que tuvo que Así es. autoenseñarse y sentarse y hacer preguntas para obtener el conocimiento y la información para saber cómo manejar ese ministerio de acuerdo al mover y liderazgo del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos presentar a los estudiantes en general. Queremos que entiendan que si ellos quieren ser comerciantes, queremos darle aspectos bíblicos para que ellos puedan aplicar eso en los negocios, teología, la comunicación. Y les queremos dar las herramientas necesarias y proveerles esas herramientas que son necesarias para crecer. Y como usted dijo, y es un hecho que Dios no pone preeminencia en la Sí, ignorancia y no queremos que los estudiantes sean ignorantes de cualquier correcto. cosa. No hay nada. Mira, el Espíritu Santo ayuda en la Ujú. interpretación, en el proceso. Nosotros creemos eso, lo sabemos, pero viendo y comparando qué fue lo que los reformistas dijeron de este pasaje y lo que otros teólogos dicen de este pasaje, qué fue lo que Kenneth Wuest dijo del pasaje, qué es lo que Sí. Warren Wiersbe dijo, qué es lo que Charles Y John Spurgeon dijo Stott. del pasaje, qué es lo que dijo John Stott del pasaje. No hay nada de malo. Mire, esas son cosas buenas y positivas. Sí, el Espíritu Santo dará la interpretación, pero mucha gente que dice escuchar No del lo Espíritu están. Santo, bueno, no sé de qué espíritu están escuchando, pero no es Cierto. el Espíritu Santo. Finalmente la Escritura interpreta la Correcto, Escritura. correcto. La palabra escrita no va en contra. La Biblia es Lo un es. libro unificado, pero comparando y De otros. leyendo lo que Finis Dake dijo, lo que otros dijeron en sus Biblias de estudio, Scofield y otros, todo esto es parte de ser un buen estudiante de la Biblia. Dios nos dio estas herramientas y estos hermanos tuvieron revelaciones de Dios en su momento, porciones de cosas que eran verdades que Dios ha Absolutamente. incrementado en los últimos días para poder tener la revelación de la escritura que tenemos hoy. Así que el concepto de que yo no quiero traer parcialidad a mi interpretación de la Biblia, bueno, nadie nacimos en una isla desierta y la Biblia de Cierto. repente llegó y no, 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 todos traemos nuestras Nuestras parcialidades presuposiciones. culturales y necesitamos leer y entender lo que otros teólogos han dicho de la escritura. No significa que, como el dicho que yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo, hay Sí. que masticar la carne y escupir los huesos, porque Dios, miren, yo no soy calvinista, pero Dios le dio la verdad a Juan Calvino en algunos aspectos, a Martín Lutero, a Jacobo Ujú, Arminio, a ujú. John Wesley, a C.H. Spurgeon, también a D.L. Moody. Y la lista en ah, realidad continúa. y la lista es a Sí, Stanley Stanley Horton. Horton. Sí, Estamos hablando de sí. hombres que entendieron las escrituras y Stanley sí, Horton era un egresado de Harvard, el y erudito de él más alto rango en las asambleas de Dios. Stanley Horton en Horton Field son dos de los reformadores de la Cierto. teología pentecostal que han llegado a existir. Esos dos hombres conocían la palabra en el idioma original y publicaron o formaron junto con P.C. Nelson y, bueno, el otro, ¿cómo se llama? Mi Mientras cerebro, lo bueno, piensa, quiero decir lo siguiente. Meyer Maya Pearlman, sí. Perlman. Antes de la pausa, quiero decir eso. El tener entendimiento de las escrituras es importante y se lo enseñaremos a los estudiantes de JSBC. Pero cómo tener el entendimiento de cómo vivir y funcionar en este mundo a través de una vocación es importante también. Nosotros, es nuestra responsabilidad adiestrar a ministros en toda capacidad, en todo andar, de toda manera. Y es mi meta. Y creo que soy lo correcto en esto.
que es mi meta el tener no menos de 25 licenciaturas. Y tomará mucho tiempo para eso, pero es mi meta porque quiero desarrollar a todo el individuo, espiritualmente, mentalmente, físicamente, educativamente, en todo aspecto de la vida. Y es lo que estaremos haciendo. Estaremos adiestrando en esto. Y si ese es usted, si quiere ser adiestrado en este aspecto, esa es su oportunidad para que comience con nosotros. Vean la información y envíen la aplicación ahora. La fecha límite se aproxima rápido. Estamos como a un menos de mes, 2 un poco meses. menos de un mes ya de la fecha. Agosto El 1 de agosto es la fecha. Ya estamos casi en la Estamos fecha a menos límite. de un mes. Algunas semanas. Si vienen a la campaña familiar del 20 al 24 de julio, van a estar en la parte final de poder estar con nosotros en el otoño, pero si me ven en mi butaca y realmente sienten como que quieren estar con nosotros y necesitan ayuda, hagamos lo que podamos para que puedan llegar y estar con nosotros en el otoño del año 2022, pero no se retrasen, por favor, háganlo lo más rápido posible. jsbc.edu, háganlo rápido, llenen su solicitud completamente, no solamente el 50 o 70%. Llénenla toda y quiero desearle un muy feliz fin de semana de independencia a todos los que nos están viendo. Tal vez si tienen tiempo de descanso en el trabajo, si son jóvenes, si tienen tiempo de descanso, háganlo ahora, por favor, comiencen a trabajar. Si sienten como que Dios los está llevando y dirigiendo, los queremos aquí en Baton Rouge. Yo le estoy creyendo a Dios por 50 estudiantes nuevos aquí en las instalaciones con nosotros este próximo otoño. Va a ser un gran número. Los queremos, los necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres de calidad que quieran ser entrenados para ser ministros en todo ámbito de la vida, pero tienen que hacerlo hoy. Tenemos menos de un mes antes de que la fecha límite llegue. Así que háganlo, envíenme un correo electrónico. La mejor manera de comunicarse, david.watts en jsm.org. Cualquier pregunta que podamos responder y ayudarles, cualquier respuesta con la que podamos ayudarles, por favor, no titubeen, hagan lo que puedan. Bien, iremos a la pausa, ya regresamos. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y continuemos donde nos quedamos. Y de hecho, quiero que leamos este párrafo, el segundo párrafo del capítulo 4 de Efesios. Y quiero decir lo siguiente acerca de la educación, algo más acerca de la educación. La educación es extremadamente importante, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios, porque tiene que entender no solo lo que dice el texto, pero entender cómo comunicar el texto y aplicarlo al diario vivir. Y lo que hacemos en ese programa, en esencia, es una clase bastante larga de vivir para Dios en este mundo y cómo necesitamos unidad el uno con el otro. Porque como nos dice el último párrafo, necesitamos tratar a nuestro hermano con el respeto adecuado como cristianos, y en realidad a todos con respeto, pero a la misma vez como el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, todos estamos unificados a través del Espíritu Santo, siendo uno, porque le servimos a un Dios, un Padre, un Espíritu, somos un cuerpo, y todas estas cosas, una esperanza, todas esas cosas, un Salvador, un Señor, todas esas cosas que tenemos en común. Y creo que muchas veces pasamos mucho tiempo peleando por cosas que no importan. En realidad no importan. En vez de eso debemos unirnos y en realidad trabajar el uno con el otro para propagar el mensaje de Cristo. Así que, en esencia, lo que hacemos aquí, y usted sintoniza cada sábado, ha disfrutado y aprende algo del programa. En esencia, eso es como un aula. Tomamos el texto y lo analizamos. Y en realidad, así será el aula en el instituto. El discutir, el aprender, ver lo que dice el texto, aplicarlo al diario vivir. Habiendo dicho esto,
Leamos el segundo párrafo, empezando en el versículo 7 hasta el 11. Viendo el título para este párrafo en particular, se titula El don de Cristo. Y eso lo obtengo de la edición Crossfire de la Biblia de Estudio del Expositor. Y nos pueden seguir en la pantalla, versículos 7 hasta el 11 de Efesios 4. Le pediré al doctor Dave que lea el texto, yo leeré las notas. Y nos pueden seguir en la pantalla. Adelante, doctor Watts. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia. Sin embargo, se puede frustrar esa gracia cuando los creyentes se desvían de la cruz a otras cosas, Conforme a la medida del don de Cristo. proporcionada en cierta medida a cada santo según la necesidad, a menos que, como se mencionó, sea frustrada. Por lo cual dice, Salmo 68, 18, subiendo a lo alto, la ascensión, llevó cautiva la cautividad. liberó a las almas de el paraíso. Antes de la cruz, a pesar de ser creyentes, ellos todavía estuvieron retenidos como cautivos por Satanás porque la sangre de toros y cabras no pudo quitar la deuda del pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la deuda del pecado fue pagada. Y entonces Él convierte a todos esos en sus cautivos. Y dio dones a los hombres. Los dones incluyen todos los atributos de Cristo. Todo se hizo posible por la cruz. Y que él subió. Misión cumplida. Me encanta eso. ¿Qué significa? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Inmediatamente antes de su ascensión a la gloria, lo cual se llevaría a cabo en triunfo total, el primero bajó al paraíso para liberar a todas las almas creyentes en aquella región, lo cual él así lo hizo. El que descendió, él mismo, es el que también Es una subió representación de Jesús como libertador y mediador. sobre todos los cielos, Revela su posición presente y nunca más volver a descender al mundo de las tinieblas. para cumplir todas las cosas. Él siempre fue el creador, pero él ahora es también el salvador. Y él mismo dio Nuestro Señor hace el llamado. unos ciertamente apóstoles. Y de hecho, detengámonos ahí. No seguiremos al versículo 11 y creo que tenemos que mover al versículo 11 y unirlo al 12. Nos quedaremos con el versículo 10. Padre Sí. Celestial, venimos delante de ti en el Sí, nombre de Señor, Jesús. gracias. Pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra. Úngenos hoy para enseñar y unge nuestros oídos para escuchar lo que tienes que decir y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que analicemos toda esa idea. Tratamos con el versículo 7, que Dios nos da de la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Así que no iremos de vuelta a eso, pero quiero que analicemos esta idea y que veamos esta imagen, por decirlo así. Tratemos de pintar esa imagen, los versículos 9 y 10, de lo que tomó lugar en el Calvario. Si quieren hablar de un acto fenomenal, monumental, quiero que hablemos acerca de esto. Y solo analicemos a lo que se refería el apóstol. Menciona el Salmo 68, 18, y quiero que lo pongan en la pantalla, por favor. Podemos analizar eso porque, doctor Watts, usted puede dar testimonio y añadir aún más, pero el salmista, y es muy interesante, como el apóstol Pablo toma las palabras del salmista y las presenta en una idea del Nuevo Testamento. Así que leamos esto rápidamente. Subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Y ahora leamos rápidamente el versículo 8 de Efesios 4. Veamos esto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hablemos de esto. Primeramente, Dr. Watts, analicemos el Salmo 68. ¿A qué se refiere el Salmo? Cuando vemos esto, habla de triunfo. En realidad, se está refiriendo a eso, ese Salmo. Habla de David siendo triunfante. Sí, sí. F.F. Bruce lo dijo de esta manera. Él dijo que tal vez uno se puede imaginar a un líder militar regresando a Jerusalén a la cabeza de sus seguidores después de haber vencido a un ejército enemigo y llevárselo Cierto. prisionero. Ese fue su comentario sobre
Salmo 68, que es un comentario de triunfo. Estamos hablando de que el Señor, reunió a los enemigos después de haberlos vencido en la cruz y es la victoria y el triunfo más grande en la historia del mundo. Absolutamente. Así que aquí el contexto, imaginándonos a un líder militar regresando triunfante, Pablo no cita el pasaje exactamente como está en el Salmo 68, pero está bajo la inspiración Cierto. del Espíritu Santo y bueno, él, él está dando el mismo concepto, pero está presentándolo aquí. Así que usted lo menciona y esa es la imagen que quiero presentar y usted lo acaba de referenciar Sí. de F. Bruce, de su cita de parte de él. Quiero que analicemos esto como una imagen desde este punto de vista. En aquellos tiempos, y especialmente durante el Imperio Romano, cuando ellos prácticamente reinaban sobre el mundo por 1000 años. Eran la fuerza dominante de la historia mundial. Y creo que alguien podría decir, y creo que estamos en lo correcto, el gobernar el mundo por 1000 años significa que usted es lo máximo. Bueno, cada cual ha reinado por cierto tiempo, los medopersas, los grecos, los asirios, Estados Unidos, pero los romanos gobernaron, Cartagenas. en realidad ellos dominaron por 1000 años. 1000 años. El otro que podrá hacerlo en este mundo es cuando Cristo regrese para reinar y dirigir por 1000 años. Pero quiero que pensemos la imagen. Cada vez, si ellos gobernaban, y quería decir que ellos dominaron las regiones alrededor, y su imperio se propagó muy lejos, era muy vasto. Y lo que sucede, y la imagen que quiero presentar, es un general conquistador sobre un caballo blanco. ¿Por qué blanco? No sé, solo se ve perfecto. Buena imagen. Con todo su atuendo. Tenemos a miles de fanáticos que adoran, y no son fanáticos en realidad, pero personas. Estoy hablando de que lanzan todo a sus pies, a rosas y flores, y están exclamando y adorando y todo tipo de esas cosas. Y tenemos a este general que está recibiendo toda esa alabanza, y detrás de él, de su caballo, está el ejército, el cual invadió el territorio y conquistó. Detrás de ese ejército en particular, ese era el ejército que el general dirigía. Detrás de ese ejército vería en cadenas el ejército derrotado, los que fueron derrotados y ahora eran cautivos y prisioneros. Están encadenados, están humillados. Y la razón por la cual esta batalla fue tan monumental es porque podía libertar a individuos, y veo eso y lo vi de esta manera. Viendo a los que estaban derrotados, ellos ofrecían regalos al conquistador. Y el conquistador tomaba esos regalos y se los entregaba al pueblo. Así que al ver esa imagen, y me gustaría tener un video de esto, me gustaría que hubiese cierto tipo de video que presentase esta imagen, para que lo pudiesen ver vivamente. Pero cuando se analiza eso, y eso es en lo natural, el ver eso y aplicarlo a lo espiritual, porque ese es el punto. Había un enemigo que usted y yo no podíamos derrotar. Era imposible que pudiésemos derrotarlo. Ese fue Satanás. Cada demonio, cada dominio de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, todo lo que fuese, todo eso no podíamos derrotarlo.
En ninguna manera podríamos. Así que Dios, viendo esto y sabiéndolo, hizo algo al respecto y envió al conquistador. Y Jesucristo, que cuando Él fue al Calvario, Él fue a la cruz, en el momento que dijo, consumado es, y entregó su espíritu, la batalla se había acabado. La batalla o el enemigo que no podíamos derrotar fue derrotado por el máximo conquistador. Ese enemigo que no podíamos batallar en contra de él, que nos había derrotado una y otra vez continuamente, ahora había sido derrotado por el máximo conquistador. Y en la procesión en el cielo, en el mundo espiritual, y sabemos esto de parte de Colosenses, cuando lo vemos y Colosenses y Efesios están muy cercanos, como 70% de lo que se ve en Colosenses, usted lo verá también en Efesios. En Colosenses 2, pongan los versículos 14 y 15 en la pantalla. Solo por un momento, ¿qué no es impresionante que Pablo está en prisión escribiendo Efesios, Colosenses y Filipenses y Filipenses, Filemón? exactamente. Esos 4 libros en Roma, Epístolas bajo escritas en la arresto prisión. domiciliario en Roma. Eso nos muestra que cuando uno está en una situación mala y si uno es obediente a la voz de Dios, Efesios, Filipenses, Colosenses, esas son... Son de los libros Exacto, más sí. importantes Y del bueno, Nuevo Testamento. es la corona de la Así teología es. paulina. Ahora, no me quería desviar demasiado, solo que Sí, eso me recordó pero al mencionar eso. acordémonos también que él se refirió a sí mismo como un prisionero, Prisionero, no de Nerón así ni de es, Roma, sí, pero de Jesucristo. de Jesucristo. Significaba que él dijo, estaré en la cárcel ahora, pero mi victoria Sí, ya fue vendrá. ganada, sí. Así que pongan Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos será contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Continúen. Y despojando los principados y las potestades, él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De eso estamos hablando. Toda esa procesión en el mundo espiritual, Sí, donde habían ángeles y seres espirituales que estaban adorando al Señor Jesucristo. Y detrás de él está el ejército que le ayudó, y en realidad ese es el ejército del cielo. Y detrás de ellos están los derrotados, Satanás, los poderes de las tinieblas, los principados, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, lo que sea, la opresión, la depresión, los pensamientos suicidas, las drogas, el alcohol, la ansiedad, ansiedad, el mentir, la lujuria, adulterio, fornicación, todas esas cosas y muchas más. Mientras él va en esa marcha, recibiendo adulación y marchando bajo el arca del triunfo, por decirlo así, en el mundo espiritual, están detrás de él. Todos los problemas que usted y yo enfrentemos, queriendo decir que ya así todo eso ha es, sido derrotado. Tienen que entenderlo. ya fue Con lo que derrotado. esté luchando, con la lujuria con la que lucha, el mentir con el que lucha, las tentaciones con las que lucha, la enfermedad y todo lo demás, todas esas cosas han sido derrotadas. Así es. ¿Y cómo fueron derrotadas? En la cruz del Calvario, 2000 años atrás. Y presten atención, Amén. mientras el conquistador y los que fueron conquistados, ellos le dieron dones a Cristo. Él toma esos dones y nos los da a nosotros, queriendo decir que Amén. es nuestra victoria. Victoria. La victoria que Él ganó en la cruz del Calvario, Él nos da eso a nosotros. Podemos experimentar esa victoria con Él. No basado en nuestro mérito, pero basado en la fe en lo que Cristo ha logrado. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu Sí, aguijón? Él le quitó el aguijón a la muerte, la cierto. sepultura y la tumba. Cuando él ascendió en el versículo 9 de nuestro texto, hablando de ascender, de hecho, se refiere a 2 cosas. Su Así es. ascensión, que el hermano Swagger hace referencia, pero también Cierto. ascender de la tumba. Él está saliendo de la tumba. Él fue victorioso, completo, terminado. Tal como lo dicen las notas, misión cumplida. Misión cumplida. Estamos completos y yo sé
que en el próximo segmento, si podemos, quisiera que hablaras un poco por un momento acerca de adueñarse de la cruz de una manera práctica. ¿Cómo nos adueñamos de la victoria de la cruz en nuestra vida y de una, porque mucha gente habla de la cruz Sí, como una fórmula, como el primero de los 2, 3 pasos, como un mantra, como no decir es eso una nada más frase. y decir aquello. Así que si podemos, me Bien, gustaría que habláramos prácticamente de cómo adueñarnos de la victoria, de la misión completa en nuestras vidas cada día. lo haremos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y para seguir el pensamiento que usted presentó, y en realidad el tema de la Sí. presentación de hoy, ¿cómo nos apropiamos de la cruz? Bueno, porque tenemos la victoria en el Calvario, ya fue ganado. Jesús es el vencedor sobre el pecado, sobre todos los enemigos. Hablamos de cómo por la cruz, victoria sobre la depresión, la ansiedad, adicción o lo que sea que nos esté atacando, libres de la naturaleza pecaminosa, pero sí es posible, para ser claros, porque mucha gente dice yo predico la cruz o esta persona no predica la cruz porque no tienen esta fórmula o porque no tienen este paso de los 2 o 3 o 4, o no dicen este mantra. ¿Qué significa adueñarse prácticamente y vivir y aplicar la cruz en la vida del cristiano? Bien, primeramente tenemos que entender que el mensaje de la cruz no es Sí, simplemente una frase, no es un programa de 1, 2, 3, 4 pasos, es un estilo de vida. De esa manera lo así veo, es. un estilo de vida. ¿Cómo nos apropiamos de la cruz para el diario vivir? Por fe. Y esa es la manera más simple. Es tan simple, pero aún así profunda. Y lo aplicaré de la misma manera que se me enseñó. ¿Cómo aplicamos la cruz para el diario vivir? No es despertarse cada mañana y decir, Señor, pongo mi fe en la cruz. Y sí, creo que lo deben hacer. Pero es más que palabras. Es el entender aquí. Y es el creer. Veo eso diferentemente. Entender, creer. Entender y creer que todo lo que usted como creyente tenga necesidad de ello fue pagado por Cristo a través de lo que él hizo en el Calvario. Digámoslo más simplemente, si necesita salvación, sepan algo. La cruz la pagó. Si necesitan el bautismo con el Espíritu Santo, la cruz pagó por eso. Y vayamos al punto, si necesita ayuda financiera, la cruz pagó por ello. Si necesita un nuevo vehículo, la cruz pagó por él. Todo lo que usted necesita de parte de Dios en su diario vivir, victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, victoria sobre el diablo, fue pagada ya por Jesucristo a través de lo que él hizo en el Calvario. Y así se apropia de eso. Por fe, créalo. En el momento, y digamos lo siguiente, porque hay un malentendimiento, que en el momento que usted está bajo el entendimiento de la cruz, que todos sus problemas se marcharán, pero no es el caso. De hecho, espere lo opuesto. Pero esa es la llave o la clave. Eso sucede porque Satanás sabe que usted ha encontrado la respuesta y él hará todo lo que él pueda para separarle de esa respuesta. Pero ese es el punto y usted tiene que pararse firme. Usted tiene que, no importando cuántas veces usted falle, no importando cuántas veces se equivoque, tiene que levantarse, limpiarse el polvo y mantener la mirada en el Calvario. Ponga su fe de vuelta en lo que Cristo ha logrado, porque vendrá una hora en su vida donde usted se levantará una mañana, se irá a la cama una noche o atravesará por su día y se dará cuenta que, un segundo, no estoy tratando con ese problema.
ya no es un problema para mí, porque usted no se ha rendido. Es fe, y la fe solamente en lo que Cristo ha hecho por usted en el Calvario. Algunas adicciones rápidamente puede uno ser Absolutamente. libre de ellas, Se irán pero inmediatamente. algunas uno tiene que seguir y perseverar confiando en Dios. John Rosenstern ha dado un testimonio. Él fumaba 2 o 3 cajetillas al Sí. día. Él no dejó eso, la adicción no lo dejó a él rápidamente, fue un proceso. Y si usted está en ese proceso y dice que la cruz no funciona para usted, si usted piensa que la cruz no funciona para usted, no se rinda, siga adelante. El hermano Swagger lo ha dicho muchas veces, si usted no se rinde, Dios no se Y rendirá. ahora quiero añadir algo a esa declaración. Predicó un mensaje años atrás llamado el malentendimiento de la cruz. Esa en una de las combinaciones. Tienen que obtenerlo. Sé que no debo de mencionarlo, pero cómprenlo porque responde a muchas de las preguntas. Y esa pregunta es una que presenté y es algo que se nos pregunta mucho. La cruz no funciona para mí. Presten atención, funciona. Funciona para todos. Somos nosotros los que no funcionamos bien. Seamos honestos. No funcionamos muy bien, pero la cruz funciona para todo. Y esa es la clave. Entiendo que lucha contra los cigarrillos ahora mismo. Ha tratado de dejarlos y parece que no puede hacerlo. Sepan algo. Sigan creyendo. La cruz funciona. Mantenga su fe siempre anclada en Cristo, quien es Él y lo que Él ha hecho. Entiendan, crean que todo lo que usted necesita de parte de Dios fue pagado. Por Cristo significa que su liberación de la nicotina fue pagada. Por Cristo. A través de lo que Él hizo en el Calvario. Así nos apropiamos. No es un programa de pasos 1, 2, 3, Sí, 4. y no solamente es algo Sí. mental, sino que es Es una una revelación. revelación. Y es tal como algunos lo han dicho. Es como ser salvo Lo es. nuevamente. Cuando uno se da cuenta, cuando uno realmente entiende qué es de lo que estamos hablando cuando se trata del poder santificador de la Sí. cruz. Realmente, y bueno, es una revelación, pero realmente es lo que Pablo estaba diciéndonos Cierto. todo el tiempo. Y es adueñarse de eso en nuestra vida. Mucha gente lo usa como una frase nada más y lo ponen en una O una calcamonía camiseta. o en su camiseta y dicen yo predico la cruz O lo ponen en los medios o hacen un sociales. hashtag en las Quiero redes. decir lo siguiente rápidamente. Nos queda como un minuto. Eso es más que un hashtag. Bueno, No sí, se es puede una sentar vida. e ir a Facebook o Instagram o Twitter No, y poner un título, prediquen la cruz. Eso no es una frase, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No quería interrumpirle, no hay perdone. problema. Mira, Nos quedan estoy 50 completamente de segundos. acuerdo. Es un estilo de vida, es un cambio de vida, es algo que transforma y demasiados pastores desafortunadamente no tienen un buen comprendimiento de la santificación. Así Tal es. vez tenemos que hablar de eso un poco más en el próximo programa porque hay mucha confusión acerca de la santificación. Eso nos lleva al siguiente párrafo. Y lo que Dios hace, lo que tiene que ver a ministros y lo que presentan y nuestra responsabilidad de ministros. Eso es algo que podemos analizar en el siguiente programa. Gracias por estar con nosotros. Acuérdense de la campaña familiar y la fecha límite para la aplicación del Instituto Bíblico se acerca muy pronto, así que envíen todo rápidamente. Esperamos escuchar de ustedes. Les amamos, damas y caballeros. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.